La ubicación y el orden de intervención de los candidatos presidenciales para el debate de este 13 de agosto ya se conoce. El Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo público del evento democrático, cuya sede será aquí en Ecuador TV. En la siguiente nota les contamos los detalles. Este día. Es la primera vez que Ecuador tiene un debate presidencial oficial y por ende obligatorio para todos los candidatos que aspiran llegar a Carondelet. Para lo cual se contará también con la presencia de un notario público en las instalaciones de Ecuador TV, que es la empresa pública que hemos contratado para garantizar la eficiencia y la calidad de este programa de televisión. Y todo se pone a punto para el ejercicio democrático, así que este lunes el CNE realizó el sorteo para determinar el orden de intervención y ubicación de cada uno de los presidenciables. Este sorteo se realizó con presencia de delegados de 6 de los 8 candidatos. Fernando Villavicencio y Bolívar Armijos no tuvieron representación. También del comité de debate y un notario público que dio fe del proceso. De esta manera, en el set de televisión, los presidenciables se sentarán en primer lugar Yacu Pérez, junto a él Bolívar Armijos, luego Fernando Villavicencio, Luisa González, Javier Hervas, Daniel Noboa, Otto Sonnenhosner y Jan Topic. Esto no significa que ese será el orden de intervenciones, porque para ello se llevó a cabo otro sorteo en el cual se estableció quién abrirá cada uno de los 4 ejes temáticos que también fue decidido por el comité de debates. Por ejemplo, para el eje de seguridad será Jan Topic el primero en intervenir, en el de economía será Bolívar Armijos, en política social Otto Sonnenhosner, en el democracia y participación será Daniel Noboa Asín. El quinto eje de sostenibilidad no fue sorteado porque, de acuerdo a la metodología, este estará a cargo de los moderadores. En lugar de prometer soluciones utópicas, les pedimos que expliquen cómo planean abordar los desafíos desde un plano realista, con los recursos disponibles. Carolina Basante, Noticias 7. Bien, ¿y cuáles son los detalles logísticos que tendrá este debate? En el reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral se enlistan ciertos parámetros que deberán cumplir los candidatos y su equipo de trabajo. Veamos. A las 19 horas de este domingo 13 de agosto iniciará el debate electoral, que contará en un mismo panel con los 7 candidatos y una candidata a la presidencia de la República. Tendrá una duración de 3 horas, es decir, hasta las 22 horas. Según el cronograma ya aprobado, se iniciará la transmisión con la presentación de cada uno de ellos. Se mostrará su hoja de vida, trayectoria personal y motivaciones de cada uno. Este año, según lo ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral, la logística y su dinámica tiene como objetivo que los postulantes a Carondelet no solo repitan sus propuestas de campaña, sino interactúen con sus adversarios y presenten respuestas concretas a las preguntas planteadas. Habrá 3 momentos, uno para la pregunta, la réplica y también la contrarréplica. Durante las 3 horas de debate, el CNE tiene permitido realizar pausas informativas en las que se difundirá información de elecciones presidenciales anticipadas y de las consultas populares del Yasuní y Chocó Andino. Pero ¿cuáles son los detalles para ese día? Los candidatos no podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico durante el debate, es decir, celulares, computadoras, relojes inteligentes, tablets, entre otros. Cuando los candidatos se alejen de los temas planteados, los moderadores podrán interrumpirlos. Y en cuanto a sus acompañantes, cada candidato podrá asistir al debate solo acompañado por 3 personas, entre las que se incluye un familiar a elección del candidato, su comunicador o asesor político y jefe de seguridad. De no asistir al debate, los candidatos podrían enfrentarse a sanciones. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, y en esta ocasión pues serán la primera vez que los candidatos, los 8 presidenciables, se vean las caras, por decirlo de alguna manera, porque en anteriores ocasiones, cuando se hizo en 2021, eran 16 candidatos, así que se dividió en 2 grupos, pero en esta ocasión, al ser un número menor, pues los 8 estarán en el mismo panel y los 8 también tendrán estas dinámicas de réplica, contrarréplica y también los moderadores tendrán mayor intervenciones para que pues el debate se dé y no sea un espacio en el que se promocionen campañas, ayer lo decía Gisela Bayona en sus palabras, campañas vacías, sino que se pueda dar realmente respuesta. Y también desde parte del comité de debate lo que han dicho y han pedido es pues que no den ideas utópicas, sino que sean realistas los planes que se puedan dar para que la ciudadanía tenga la información necesaria de acudir a las urnas. Bien, y ya lo escuchábamos en la nota, si es que no se asiste al debate electoral hay infracciones, y esto se lo denomina como infracciones
graves, más bien según el Código de la Democracia. ¿Y qué es lo que podrían entonces, con qué podrían ser sancionados los candidatos a la presidencia? Pues primero, así es, con alrededor de 9.450 a 31.500 dólares. Esto quiere decir de 21 a 70 salarios básicos unificados, pero no solo eso, sino la destitución o la suspensión de sus derechos de participación. ¿Qué es lo que sucede con Javier Pincay, alcalde de Puerto Viejo? Ahora que mismo, él claro. exactamente no pudo ir al debate de alcaldes porque había recibido un atentado, estaba en el hospital, ya perdió sus derechos políticos y ahorita hay un debate de si debe o no continuar al frente de Puerto Viejo. Lo cierto es que también, para contar a la gente, este debate es el primero, evidentemente, pero habrá también un debate para la segunda vuelta, es decir, es obligatorio participar en ambos, todo candidato debe estar, y sí, hubo muchas críticas de que en el formato anterior iban los candidatos, pero... A exponer nada más. O se ponían a preguntarse entre ellos, pero no era un debate como tal, como el que recordamos de León Febres Cordero con Rodrigo Borja para las elecciones del 84, que finalmente ganó Febres Cordero. Ahora se ha cambiado el formato. Tenemos entonces plan para el domingo 13 de agosto, compañeras, aquí mismo. Entonces. Así Aquí en es. Ecuador. Tenemos plan todos nosotros aquí. Una cita a las 19 horas. Usted tiene que encender la pantalla de Ecuador TV. Y hay que recordar también que estamos en campaña electoral y esta se va a extender hasta el 17 de agosto. Justamente el día de hoy inició para asambleístas provinciales. Bueno, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, reveló lo que los consejeros del CNE han recibido amenazas de muerte durante el desarrollo del proceso electoral rumbo a los comicios excepcionales de este 20 de agosto. Aunque Tamaín no profundizó en el contenido de estas amenazas, aseguró que en otros temas también ha sido víctima de violencia política. Lamentablemente estamos expuestos a esas circunstancias de no solamente recibir amenazas, sino violencia política contra la mayoría de los consejeros, ya sea por redes sociales, por nuestros números de celular, a través del aplicativo WhatsApp. Hemos tenido agresiones de tipo que se caracterizan como violencia política por personas que no se identifican e incluso sí por personas también que se identifican en lo personal. No he recibido de amenazas de muerte, esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí lo han recibido. Eso ya está hecha la denuncia ante las autoridades pertinentes, por lo que no queremos dar mayor información, porque sí que estamos tomando con absoluta responsabilidad que esto no escale a situaciones más graves, que no pasen más allá de las amenazas. Y hablando de seguridad, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó que 15 alcaldes y 5 prefectos cuentan con resguardo policial. Además, la cartera de Estado ha recibido 27 solicitudes tras el asesinato al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y una serie de atentados como a la gobernadora de Los Ríos, Connie Jiménez, a la cual un grupo de personas armadas dispararon contra su dormitorio en horas de la madrugada, han despertado la preocupación en las autoridades locales. Según el ministro del Interior, Juan Zapata, 27 alcaldes han solicitado resguardo policial. Y todos absolutamente están en trámite. Hay 13 que ya están con seguridad, 15 que ya están con seguridad y medidas complementarias, porque la análisis de riesgo es que determina inclusive el número de policías que se le asigna a cada alcalde, y para la aprobación tenemos 5 y en este momento también tenemos 8 que están en elaboración, es decir, conforme van ingresando inmediatamente la policía los va haciendo. Adicionalmente, se dio a conocer que la policía brinda resguardo a 6 de los 8 binomios presidenciales que participan en las elecciones extraordinarias del 20 de agosto, mientras que 28 candidatos a la Asamblea Nacional también han requerido protección. Todo esto se dio a conocer en una reunión sobre el plan de seguridad territorial entre las autoridades del gobierno, las prefecturas y alcaldías. Para específicamente aterrizar, porque el trabajo es integral, es decir, no queremos que salga un plan de policía, sino tenemos que ser un plan integral en cada competencia que cada uno tiene. Por ejemplo, le decía yo en la reunión de trabajo, es importante, por ejemplo, el establecimiento de la recuperación del espacio público. Es importante el establecimiento, por ejemplo, de la regulación del comercio autónomo. Es importante el tema de vías, de tierras. Las prefecturas y alcaldías, por su parte, se encargarán de la infraestructura, logística, programas de atención social, recursos económicos conectados con el gobierno central. Entonces la idea es cómo, sentados
AME, con GOPE, con Agopare, Policía, Ministerio del Interior, vamos articulando estas acciones. Durante la reunión no se mencionaron los montos con los que se ejecutarán los planes, pero sí se señaló las provincias con mayor prioridad de elaboración, que son Guayaquil, Durán, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Santa Elena. Manuela Bedón, Noticias 7. Recordemos que toda custodia policial tiene que pasar por una inspección, por un análisis para verificar el nivel de riesgo y también cuántos uniformados necesita cada autoridad. Pero hablando del estado de excepción, que es con lo que terminó Manuela, también comentará a la gente que hay un estado de excepción en las cárceles y a propósito de ello se hicieron 4 operativos en los diferentes pabellones del complejo penitenciario de Guayaquil. Ahí hay varias cárceles y se encontró, entre otras cosas, les voy a comentar aquí el número exacto, 103 armas de fuego, 33,000 municiones, $8,700 en efectivo, lo cual no pueden tener, armas blancas, celulares, 600 terminales de celulares y también 196 cajetillas de cigarrillos y electrodomésticos. Eso entre las tantas cosas que ha encontrado la policía y los militares en estas intervenciones. Continúan los estados de excepción tanto en las cárceles como en las 2 provincias mencionadas y en el cantón Durán. Vamos a continuar 7 de la mañana, 14 minutos, siempre recordándoles que nos sintonicen a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Una niña de 8 años fue la víctima colateral de una balacera en un balneario del Tena, esto en la provincia del Napo. Presuntamente el ataque estaba dirigido a un hombre que también murió. Vamos a ver. La menor que ustedes ven aquí tenía 8 años y fue impactada por una bala perdida mientras disfrutaba del sol en un balneario del Tena en la provincia de Napo el pasado domingo. Y es que lo que sería un paseo familiar terminó en tragedia cuando aproximadamente a las 4 de la tarde comenzó la balacera. Una persona va a este lugar de las sogas y específicamente dispara contra la humanidad de un mayor de edad y una menor de edad que se encontraban cerca del río. Luego de lo cual el mayor es evacuado pero llega ya sin vida acá al hospital. La menor de edad llega con impactos de bala acá y prácticamente no pudo sostenerse. El saldo del ataque son 2 personas asesinadas, la menor de 8 años y otro hombre de 30. La policía investiga si el adulto tenía antecedentes o nexos con grupos criminales. Estamos viendo la trazabilidad, sobre todo de la persona mayor de edad. La trazabilidad quiere decir si fue ya en algún momento, ya fue amenazado, si sufrió una amenaza real, si tiene antecedentes o no y todo eso. Lamentablemente, esta menor no es la primera ni será la última. Hace poco la deportista Ariana Chancay también fue víctima colateral durante el atentado al alcalde de Manta, Agustín Intriago. Ella solo iba a pedir auspicio al burgomaestre, pero perdió la vida. Y si nos vamos un poco más atrás, 2 hombres que instalaban un aire acondicionado también en Manta fallecieron por una balacera donde cayeron otras 2 personas el pasado 6 de julio. Ellos se suman a las cifras de las víctimas colaterales en el país. Solo hasta junio del 2023, 17 niños y 105 adolescentes y adultos han muerto por balas perdidas, tan solo por estar en un mal lugar y en un mal momento. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a propósito de la balacera ocurrida en el Tena, la Policía Nacional capturó a 6 sujetos posibles involucrados del asesinato de las 2 personas, entre ellas una menor de edad. Según las autoridades, los aprehendidos formarían parte del grupo delictivo Los Lobos. Entre las evidencias se decomisaron 3 motocicletas, una camioneta, 3 teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían utilizado los antisociales para cometer este delito. Y que, por cierto, trataron de huir de la provincia del Napo, pero la policía logró identificarlos antes de que abandonaran el territorio. Esto, por cierto, parte de lo que hemos mencionado y que llama la atención también porque la provincia del Napo, en la Amazonía, que era comúnmente muy tranquila, ayer también se hizo un operativo antidrogas y decomisaron 3 millones de dosis de cocaína. Es decir, los grupos de delincuencia organizada ya están operando en la región amazónica del Ecuador. Esta captura que se hizo por parte de la Policía Nacional fue parte del operativo Rescate Ecuador. Justamente ahí se identificó a la altura de la avenida 15 de septiembre que pues en el Tena
que estaba esta camioneta con unos individuos sospechosos y se procedió a la detención. Luego se indagó y efectivamente pues la procedencia indicaba que también tenían armas de fuego, como ya lo explicaba Sandre, y finalmente también este nexo que tendrían con el caso de sicariato que lamentablemente cegó la vida de esta niña y su padre. 7 de la mañana, 18 minutos. Vamos con otros temas, a hablar sobre operativos de motorizados, porque presten mucha atención. Viajar en motocicleta con más de 2 personas no es solo una contravención vial, sino que puede cobrar la vida de sus acompañantes. Conozcamos sus riesgos a continuación. Un amargo cumpleaños número 11 tuvo Jocelyn Kuhn. Le tocó pasar en el hospital Teófilo Dávila de Machala porque un día antes le sucedió esto en su natal Piñas. Viajaba junto a su padre y hermanos en una moto. Iban 4, pero a la pequeña se le enredó la chompa en la llanta, cayó y perdió su brazo izquierdo. Lamentablemente se suma a las 2.980 personas lesionadas por accidentes de moto en este 2023. Que según la Agencia Nacional de Tránsito, registra 2.529 siniestros en todo el país. ¿Por qué se da una alta tasa de mortalidad en motos? Porque muchas de las personas, lastimosamente, que conducen motocicletas desde hace muchos años atrás, nunca fueron a una escuela de conducción de motocicletas. La ley de tránsito impide que en una motocicleta viajen más de 2 personas. Esto tiene su razón técnica. En el momento en que usted lleva más peso del establecido por el fabricante, lo que va a perder es el centro de gravedad del vehículo, es decir, va a perder la estabilidad, va a ser poco maniobrable. Ello sin contar que, como observamos en el accidente de Jocelyn, no usaban casco. Este salvavidas debe ser un casco homologado, puesto que muchas veces los conductores de motocicletas pues no les trasladan de manera adecuada a los niños. Además de exceder la capacidad de pasajeros en una motocicleta, es una contravención vial. Únicamente tiene una multa pecuniaria del 15% de una remuneración básica unificada. ¿Qué hacer para no repetir tragedias como esta? Usted, conductor, cuide su integridad y la de su familia. Las autoridades, hacer más controles y en las escuelas, implementar la educación vial. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y es que todos estos parámetros que se da desde la autoridad, por ejemplo, de que el casco sea de un tipo, etcétera, es precisamente para precautelar la seguridad. Lo que comentábamos aquí, pues en la mesa, y cuando veíamos esta nota, era que, por ejemplo, el casco, si usted tiene un accidente o se golpea muy fuerte, no sirve y tiene que comprar uno nuevo. Y vuelvo a repetir, no por un tema de cumplir solo con la ley, sino de tener estas precauciones y evidentemente, bueno, ya aquí en la ciudad de Quito está prohibida pues que 2 personas del mismo sexo, son varones, está prohibido que estén en una moto, peor aún que haya 4 personas en una moto. Claro, es un tema, ahí hay 2 puntos. En esto de que en Quito sean solamente 2 hombres que no pueden estar, es por un tema de seguridad. Así es. En cambio, y reiteramos, lo dijimos en la nota, lo reiteramos, para prevención, en todo el país es prohibido que haya más de 2 personas en una motocicleta por un tema de seguridad vial, es un tema técnico como lo explicaba el experto Guillermo Abad. Si hay más de 2 personas, el peso cambia y evidentemente no hay el equilibrio y por eso vemos lo que sucedió en imágenes hace pocos instantes de cómo iban 4, entre ellos 3 niños junto al padre. No, es lamentable porque es bastante. Hasta animales llevan cosas también. Cuando inician las clases también, cuando más se puede ver el transporte de los niños, las familias completas que van a desplazar y que llevan sus niños al colegio. Entonces en realidad tienen que organizarse de otra manera, lamentablemente, pero tienen que cumplir las leyes. Ahora uno se pregunta quién debe ser los operativos, ¿la Agencia Nacional de Tránsito o quién? No, bueno, esto es o la policía o también cada municipio es el que tiene la competencia, pero me explicaban que no es muy sencillo hacerlo porque hay excepcionalidades, como por ejemplo incluso aquí en Quito, tú no puedes ir con 2 hombres en una moto, pero puedes ir con tu hijo o puedes ir con tu esposa, pero aún así hay riesgos porque o no tienen licencia para las motos, no tienen cascos o no están capacitados. ¿Qué es lo que se sugiere que hay que hacer? En las escuelas implementar la educación vial para que los niños desde pequeños, porque estos pequeños que vimos en las imágenes volvían de su escuela, ellos sepan que no pueden subirse en una moto con su papá y sus hermanitos si no están completamente adecuados. En el caso de Jocelyn, bueno, no perdió la vida,
pero sí un brazo y pasó su cumpleaños lastimosamente en el hospital. Es que suele ser muy usual que hayan 2 adultos y menores, pero también hay el tema es que pues no todos llevan los cascos y no todos los cascos son adecuados porque también existe una normativa para saber cuáles se deben utilizar y otros que no. Por ejemplo, uno que se utiliza para el tema de bicicletas no puede ser utilizado cuando vas en una motocicleta. Exactamente, y eso es lo que se ve. Sin embargo, esto también es un riesgo por la velocidad en la que va, la fuerza del impacto que puedes tener en el caso de ir en una moto es muy distinto a que te accidentes en una bicicleta. Te sube el peso. Si tú superas 50 kilómetros por hora, porque pesan, los cascos que son recomendados son pesados. Y tu cuerpo también, te conviertes, tienes como 3 por la kilos más. resistencia del movimiento, sí, ¿no? Exacto, es mucho más fuerte. Bueno, entonces hay que seguir todas las recomendaciones viales y sobre todo un dato interesante que ustedes mencionaban, compañeros, y es que si se llega a caer ese casco, si llega a haber un mínimo choque o avería en el casco, ese casco ya no sirve, ya no se lo debe utilizar y hay que reemplazarlo. 7:23 a.m. Vamos a hablar de otros temas porque les contamos que en el país hay más de 2.000 menores de edad que están en casas de acogida. Uno de los puntos críticos que dilata su adopción es la demora en el sistema judicial para emitir la declaratoria de adoptabilidad y la asignación familiar. Así lo detalla la viceministra de Inclusión Económica y Social, Verónica Cando. Desde el cielo todo es más. Lo encontramos acompañado de su guitarra, fiel a las notas musicales de su canción favorita, No deja de soñar. Y es que Carlos ingresó a un centro de acogida desde los 2 años. Sus memorias y recuerdos están aquí. Me siento bien porque como he venido de chiquito es como que me siento más como en familia. Me siento más acogido aquí. Nos cuenta que cuando tuvo 11 años iba a ser adoptado. Sin embargo, un artilugio legal impidió que avance el proceso y este volvió a cero. Pensé que iba a ser una nueva oportunidad para mí. O sea, fue medio raro porque como yo estaba ilusionado como que para salir algo así y que digan que ya no puedes, como que triste a la vez. A sus 16 años cuenta que el camino fue difícil. Ahora, con una mirada de esperanza, aspira a cumplir sus sueños, pues además de estudiar música, le gustan los deportes. De grande yo quiero ser más como que deportista y voy a seguir educación física o la carrera de música. El Ministerio de Inclusión Económica y Social regula 85 casas de acogida a nivel nacional en las que hay aproximadamente 2.250 menores de edad. ¿Pero por qué razones ingresan a una de estas casas de acogida? El 43% de los niños, niñas y adolescentes ingresan por negligencia, cuando en su hogar hay omisión en su cuidado, cuando le dejan al menor solo en situaciones insalubres, vive en situación de calle o no asiste a la escuela. Entre el 30 y 35% de los menores que ingresan son por maltrato físico, el 15% tiene que ver con temas de abuso sexual, el 2% por abandono y entre el 2 y 3% por orfandad. Así lo explica la viceministra de Inclusión Económica y Social, Verónica Cando. Ese proceso termina en una reinserción familiar. Pero ¿qué pasa si la familia definitivamente no es el espacio adecuado? Termina en una reinserción familiar de familia ampliada. Pero ¿qué pasa cuando la familia ampliada tampoco desea hacerse cargo o no es la adecuada? En ese momento el MIES comienza a trabajar con el juez, junto con los psicólogos, trabajadores sociales y abogados que tenemos en las casas de acogida, para que el juez inicie el proceso de declaratoria de adoptabilidad. Si bien los procesos de adopción en los últimos años se aceleraron a 9 meses, se genera un nudo crítico en el sistema judicial hasta que el menor de edad tenga el certificado de adoptabilidad. Hay tres procesos puntuales que en la práctica deberían hacerse en uno solo, que es la ratificación de medida de protección, la privación de patria potestad y la declaratoria de adoptabilidad. Por lo general esto termina durando alrededor de entre 1 año a 1 año y medio, considerando que los espacios entre audiencias son por lo general de entre 3 meses a 4 meses. Cuando hay casos de menores que aparentemente tienen otra nacionalidad por errores tipográficos, entre otros, los procesos se retrasan, lo que puede llevar años para que un menor pueda ser adoptado. Y en otros casos, como el de Carlos, hay quienes ya no tienen esa posibilidad. Cuando son procesos para adopción creo que duran años algunas cosas, para más rápido. Porque después es como que nos pueden ilusionar así y como que después ya digan que no, es ya triste y eso. Con imágenes de Byron Espinosa, Olga Velasco, Noticias 7.
Bien, realmente una realidad que es lamentable para las personas pues que se quedan en estas casas de acogidas. Veíamos esta historia de a quien le llamaremos Carlos por protección de su identidad, que a los 11 años pudo haber salido, pero esta tramitología que se realizaba antes para poder adoptar hizo que precisamente se pusieran obstáculos en aquel proceso y él no pudiera sino estar hasta ahora, que ya mismo cumple 18 años. ¿Y qué es lo que ocurre luego de que ellos cumplen estos 18 años? Ya no pueden estar en las casas de acogida y pues se hace un proceso también para que puedan ser casi que incluidos en la sociedad, pero eso tendremos en otra nota que ya la está preparando nuestra compañera Olga Velasco. Sobre lo que dices, André, y nos lo contó aquí el ministro de Inclusión, Esteban Bernal, la idea es que el proceso de adopción de un menor sea de 9 meses, comparándolo con el periodo de gestación biológicamente. Hay casos que nos han dicho que puede durar hasta 11 meses, a veces 12, pero la idea es que no se demoren o que no queden estancados como vimos en pantalla. Recordemos que la adopción usted la puede hacer en lugares especializados, oficiales, seguros, inclusive en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, valga la redundancia. Allí usted puede acercarse y hacer todo el trámite y recordar que la adopción es completamente gratuita y usted tiene que cumplir una serie de parámetros para darle una segunda oportunidad de vida a niños que lastimosamente por condiciones familiares pues tuvieron que ser alejados de sus padres y buscan un mejor estilo de vida. Hace pocos días, específicamente el 20 de julio, hubo aquí en Quito una reunión regional justamente para abordar el tema del futuro de las adopciones. En Ecuador se realzó mucho la participación y también la campaña Abrazos de Adopción que está llevando a cabo el MIES, en el cual se están intentando reducir estos tiempos. Mencionaban que lo que llevaba años ahora es un promedio de 9 meses del proceso de adopción, haciendo también como un símil con lo que dura el proceso de gestación, que también son 9 meses, y el ministro decía que pues o dentro de este espacio se mencionaba que, por ejemplo, antes los padres que buscaban ser capacitados para entrar en este proceso de adopción podrían tomar hasta 1 o 2 años que se les dé esta capacitación. Ahora es alrededor de 2 meses y esto también agilita los trámites. En los últimos 2 años, 132 menores han sido adoptados, pero también hay 250 que están en espera y están en estos procesos, muchos de ellos en estas casas de acogidas, en los que también están no solamente niños huérfanos, sino niños en riesgo que pues en situación de vulnerabilidad o maltrato son separados de sus progenitores. Pero también el entorno de la familia no tiene que ser evaluado e internamente para conocer si que hay la posibilidad de adoptar a chicos más grandes, porque generalmente se buscan niños, pero como pudimos observar en la nota también hay adolescentes que necesitan el cobijo de una familia y la generosidad se puede dar a partir de un análisis profundo interno. Y no solo eso, sino digamos que el análisis también de las autoridades es cómo hacer que la adopción sea de hermanos, porque hay muchos casos en los que se adopta solo a uno de ellos, pero lo que se tiene que hacer, o digamos lo ideal, es que los 2 hermanos vayan a una misma familia, y eso también es parte del análisis que hacen las autoridades para poder captar a estas personas que quieran adoptar. De regreso con más información, la Secretaría Jurídica de la Presidencia recibió el informe de recomendaciones y la propuesta de anteproyecto de ley para reformar el sistema de pensiones elaborado por la Comisión Interdisciplinaria. En este documento se plantean modificaciones ante las falencias del sistema actual, ante el riesgo de no contar recursos a futuro para los afiliados, como por ejemplo el tiempo de aporte a la seguridad social. La propuesta será revisada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia previo a ser presentada como una reforma integral. Aquí se mencionaba también que habrá una comisión de expertos, aparte de esta que la realizó, pues que la indague también y recomiende al presidente de la República si es procedente enviarla como un decreto ley para que sea la Corte Constitucional la que revise, o que se espere a que sea un proyecto de ley y se le entregue para que la próxima Asamblea la tramite, pero este tiempo pues de trámite de reformas en promedio son 2 años dentro de la legislatura. Lo que se ha dicho también es que pues esto tiene que ver mucho con el número de afiliados que se propone en el tema de cuando el IES y el sistema de pensiones funcionaba, se consideraba que había 10 afiliados por cada jubilado. Ahora en promedio hay 5 por cada jubilado, y en perspectiva, de acuerdo a lo que propone esta reforma como uno de los antecedentes, es que en los próximos años habrá 3 por cada jubilado, y eso hace insostenible el sistema y por eso es necesaria esta reforma. El alcalde Pavel Muñoz buscará que el metro de Quito llegue hasta Calderón. Para ello solicitó los primeros estudios. Sin embargo, concejales y veedores consideran que primero debe funcionar la ruta ya construida. Según
Según el alcalde de la capital, 8 de cada 10 quiteños se movilizan en transporte público y el metro de Quito será la gran columna vertebral que moverá a la gran mayoría de capitalinos. Por eso dijo que ya solicitó los primeros estudios para que este sistema de transporte llegue hasta La Ofelia y Calderón al norte de la ciudad. El estudio estaba hecho solamente a La Ofelia, pero yo ya pedí y ya me enseñaron el primer trazado, el trazado, ¿no es cierto?, desde La Ofelia hasta Calderón, hasta Carapungo. Y esto va a ser muy importante porque entonces va a mejorar la forma de acceso, de llegada y también de salida de Calderón. Sin embargo, para el ex concejal y ex secretario de Movilidad del municipio, Carlos Páez, los estudios del Metro de Quito hace 14 años ya tenían contempladas estas parroquias. La primera opción que tuvimos es el metro desde Quitumbe hasta Calderón y Carapungo. Y luego tuvimos que, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes, ir acortando ese alcance. La segunda opción fue extender desde Quitumbe hasta La Ofelia y terminamos decantando entre Quitumbe y El Labrador. Además, sostiene que primero se debe empezar a funcionar la primera línea del metro, de la cual ya se han demorado bastante, y con ello su articulación con los buses en la superficie. El sistema integrado de recaudo, con el pago automático de los pasajes, los mecanismos de compensación o de distribución de ese recaudo entre los distintos prestadores del servicio, y la definición de mejoras en superficie que pueden ser, por ejemplo, la instalación de nuevos corredores. Para ello existen algunos pendientes, dijo, como la organización de rutas, mejoramiento de las operaciones de las cooperativas de buses, entre otros. Similar postura tiene Darío Paladines, veedor ciudadano del Metro de Quito. Primeramente, tenemos que comenzar a desarrollar que la operación comercial sea un éxito. Por ello, considero que soñar no cuesta nada, pero es importante que se analice esto desde la técnica y no desde la política. Ambos coinciden que uno de los mayores problemas del metro fue la construcción y ponerse de acuerdo en el modelo de gestión. En todo caso, si esta extensión será posible, seguramente será en muchos años. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, de otro lado hay expertos que dicen que si se quiere, digamos, aumentar estas rutas, crear más rutas, extender al Metro de Quito, sí se debe iniciar ya con el proyecto, digamos, con los primeros planos, si así se quiere, desde ahora, porque ustedes han visto, ha durado tanto tiempo la proyección del Metro de Quito, que es lo que se prevé con más rutas. Y ya lo escuchábamos a Carlos Páez, que fue también pues secretario de Movilidad en la administración de Augusto Barrera y luego concejal de Quito, y ellos fueron los que iniciaron con la idea del proyecto del Metro de Quito, y lo que él decía es que en un principio se quiso hacer hasta Carapungo, hasta Calderón el Metro de Quito, pero evidentemente las condiciones no lo permitieron. Y reitero, si es que se quisieran nuevas rutas, lo que dicen los expertos es que debería pensarse desde ahora cómo crearlas. 2.100 millones costaron estos 22 kilómetros que ya tenemos de Quitumbe hacia el Labrador. Si queremos ampliar, pues la distancia del Labrador hacia Calderón son 15 kilómetros más. Es casi similar a todo este largo que tenemos de la ciudad. Es una obra, como bien lo ha dicho Andrea, bastante larga. Recordemos que todavía no podemos utilizarla, todavía se está en proceso de superar algunos temas administrativos para que ya a finales de año podamos empezar a hacer las pruebas y luego en 2024 ya inaugurarlo, pero sí creeríamos, según dicen, también he escuchado algunos técnicos que mencionan que evidentemente el segundo tramo del metro no va a demorarse tanto como este primero, y recordemos que esperemos que sí, en otras ciudades también hay más de una línea. En Quito, por ser la primera vez, era solamente este tramo larguísimo, que supuestamente en 30 minutos usted puede ir desde Quitumbe hasta... ¿Lo lograste? Hecho, señor doctor. Yo me demoré un poquito más, pero porque se nos quedó el trencito en la mitad. Ahí. Sí, bueno, pero... En el metro en una ruta. Y lo importante es que los quiteños utilicemos la ruta del metro, porque de esa manera pues va a poder tener pues la efectividad, no se va a necesitar un subsidio mayor para que pueda funcionar. Un poco lo que está ocurriendo también en el tranvía de Cuenca, que se necesita también la ayuda económica por parte de las autoridades, que eso no ocurra en el Metro de Quito, en este primer tramo, para que siga creciendo, para que continúe, ¿no? Calderón y Carapungo son tan grandes que tienen más población que cantones como la Tacunga. Entonces, son las parroquias más grandes de Quito. Por eso es que se cree que debería haber también una mejora en el sistema de transporte
transporte, porque recordemos que ahora mismo, por ejemplo, solo funciona una operadora que ni siquiera está a cargo del municipio de Quito como tal, es una empresa privada la que provee de este servicio y solo hasta la Ofelia y luego se conecta con integrados, con buses integrados. Estamos de regreso con noticias internacionales. El chef y youtuber Daniel Sancho Bronchalo, hijo del famoso actor español Rodolfo Sancho, se encuentra en una prisión en Tailandia tras confesar que asesinó y desmembró a un cirujano plástico colombiano. Esto luego de que juntos viajaron a la isla turística de Koh Phangan por vacaciones. Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó haber asesinado y desmembrado el cuerpo de otro extranjero de nacionalidad colombiana en la popular isla turística tailandesa Koh Phangan. Así lo informó la policía este fin de semana. Según las investigaciones, se cree que ambos mantenían una relación de más de un año. Las autoridades creen que las partes del cuerpo, incluidas las caderas y los muslos que se encontraron en un basurero el pasado jueves, pertenecían a un cirujano plástico colombiano de 48 años al que identificaron como Edwin Arrieta Arteaga, quien acompañaba a Daniel Sancho. El joven de 29 años llegó a Tailandia el 31 de julio como turista y confesó el asesinato tan solo 2 días después de haberlo cometido. Lamento mucho que esto haya ocurrido. Lo siento mucho. El jefe de la policía de Koh Phangan agregó que las investigaciones todavía están en curso. Daniel trató de encubrir el crimen mintiendo sobre dónde estaban las partes del cuerpo. Reservó doble alojamiento y tenía todo planeado, ya que compró artículos como cuchillos, bolsas de basura y productos de limpieza. Este lunes, Sancho fue trasladado a una prisión en Tailandia y podría enfrentar la pena de muerte si es encontrado culpable. Él confesó haber tirado partes del cuerpo al mar y la policía encontró más en la habitación del hotel en la que se hospedaba. Emilia Reynoso, Noticias 7. Bueno, realmente este caso ha dado mucho de qué hablar desde que se reveló esto, pues el fin de semana y sobre todo luego en España también cuando se dio a conocer de quién se trataba el acusado. Estamos hablando de pues un hijo de un reconocido actor español y también porque existen varias hipótesis en torno a esto. Por un lado, la parte del cirujano colombiano mencionaba que el crimen se trataba de un crimen más pasional, que tenía una relación de pareja, pero luego la defensa del actor y youtuber pues lo que decía es que no, que en realidad se trataba de una situación de comercial, una relación comercial que tenían ambos y pues que en un tema de negocios algo había salido mal y se ha declarado incluso como víctima el que hoy es acusado de este crimen. Y en esta segunda parte que tú mencionas, Caro, algo que llama muchísimo la atención, que le ha dicho que ha sido víctima, que estaba dentro de una jaula de cristal y que durante mucho tiempo pues trató de separarse, pero que siempre pues lo engañaba y los seducía por negocios que iban a colocar juntos y esa fue la manera como él también se unió a este viaje en Tailandia y ya vemos los resultados. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra también en los próximos días porque como mencionaron, esto es un caso que ha dado la vuelta al mundo. El tema también es que Sancho ha dado declaraciones, pero en este transcurso de las horas se ha podido encontrar que hay contradicciones y que no estaré diciendo del todo la verdad. Lo que tú mencionas de la jaula de cristal, bueno, es un sentido figurado, ¿no? Claro. Por si acaso no crean que es que estaba secuestrado por el médico, pero también han detectado que Sancho utilizaba las tarjetas de crédito y hizo gastos no millonarios, pero sí de altas sumas, exactamente, de quién sería entonces su acompañante en este viaje, que no podemos determinar si eran o no algo más, pero hay que recordar que cada país tiene su propia legislación. Entonces Tailandia puede utilizar la pena de muerte, él tiene que ser trasladado hacia Bangkok y ahí podría tener un juicio. España entiendo que sí podría de alguna manera ver cómo interceder, pero si fue un crimen cometido en Tailandia, la justicia ya tiene todo el derecho de tomar las sanciones, como dice su ley, ¿no? Podría ser la pena de muerte, es lo que se ha mencionado. Terrible realmente. Y ahora vamos a cambiar de tema porque el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro, cumplió este lunes su primer año de gobierno. Lo celebra en medio de escándalos de corrupción por parte de su hijo Nicolás, quien habría obtenido fondos del narcotráfico para financiar su campaña. Colombia también atraviesa problemas de seguridad y económicos. El presidente colombiano Gustavo Petro cumplió ya su primer año de mandato en medio de la mayor crisis política desatada por el escándalo de su hijo Nicolás Petro Burgos y sin haber podido avanzar en su agenda de reformas pese a las expectativas que generó luego de convertirse en el primer líder izquierdista del vecino país. Nuestras metas son tan altas
que no podemos distraer nuestros esfuerzos en un debate que la vida del presidente hace rato saldó, cuando propios y extraños le reconocen su honestidad. Aunque el jefe de Estado insiste en la frase "el gobierno del cambio", muchos ciudadanos sienten que las graves acusaciones que enfrenta su campaña que lo llevó al poder sobre el ingreso de dinero dudoso significan más de lo mismo, mientras que las promesas de transformaciones sociales se quedan solo en las hojas de papel. Me ha parecido espantoso, pero no peor, ni más ni menos que los anteriores, ni Uribe, ni don Santos, ni don Duque, todos se cubren con la misma cobija. Y el programa económico, pues ahí va, más o menos. Sin embargo, el primer año de Petro estuvo cargado de simbolismos, desde que la primera orden presidencial sea sacar la espada de Bolívar a dar espacio en eventos oficiales a la Guardia Indígena, hasta pasar la oficina presidencial solo por una semana desde La Guajira, el departamento con las mayores tasas de pobreza. Todas nuestras energías están puestas en cumplirle a Colombia y construyendo un acuerdo nacional para que construyamos juntos la paz total y fortalezcamos la democracia. Aún así, donde más logros ha conseguido Petro es en intentar conseguir la paz total. El presidente comenzará su segundo año con el mayor cese al fuego bilateral pactado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y tras algunos baches con la intención de apretar la aceleración en la negociación para conseguir un acuerdo de paz antes de que se acabe su mandato en el 2026. Emilia Reynoso, Noticias 7. Creo que el caso más sonado es lo del hijo, Nicolás Petro, que fue acusado de haber recibido dinero del narcotráfico y utilizarlo, dicen las acusaciones, en la campaña de su padre, como también en lujos y otros gastos personales que hizo él y que provocaron incluso un problema sentimental con quien era su esposa. Lo cierto es que ha dicho Nicolás Petro que la relación con su padre, con Gustavo Petro, no ha sido buena en los últimos meses, venían mal, menciona él, pero también hay contradicciones porque ha dicho que efectivamente Gustavo Petro desconocía el origen de estos dineros que le habrían entregado a él, que es un testimonio similar al que ha hecho, por ejemplo, la acusadora, que es la expareja de Nicolás, que dijo que su ex suegro en verdad nunca supo de dónde venía ese dinero que habría utilizado Nicolás. Ahora, volviendo un poco a la gestión de Gustavo Petro, donde en estos primeros 12 meses también vale la pena resaltar la política exterior con la que él inició su mandato, que fue reanudando las relaciones diplomáticas con Venezuela, algo que Colombia tenía paralizado 7 años atrás debido pues a la ola del chavismo en este vecino país. Con esta renovación de relaciones diplomáticas apenas él inició su mandato el año pasado, lo que se hizo también es establecer pues embajadores en sus respectivos países, y esto ha sido también una forma en la que él ha intentado lidiar con la gran ola migratoria que se provocó y que Colombia era uno de los primeros países, de hecho, que recibió este golpe de la diáspora venezolana tras la crisis que se ha desarrollado durante los últimos años. Y dentro de lo que tú mencionas de la relación también con el Ecuador, porque se especuló mucho que al ser de ideologías diferentes, Gustavo Petro con Guillermo Lasso, quizás no iba a haber tanta camaradería, pero al contrario, desde que asumió el presidente colombiano ha tenido contacto directo con Guillermo Lasso. Han tenido eventos internacionales, se han encontrado muy de cerca. Han habido conversaciones telefónicas y han acordado entre puntos ya que están sobre la mesa el trabajar juntos en la frontera común para combatir al narcotráfico y a los grupos insubordinados que también operan en estas zonas comunes entre lo que es el Putumayo de Colombia y la provincia de Sucumbíos y del Carchi y de Esmeraldas con el Ecuador. 7 de la mañana, 57 minutos. Vamos a una pausa y retornamos.